Se presentan estas dos piezas. A continuación vamos a hacer su acotación. Esta sería como se ve una chapa, una placa de este espesor, y tiene aquí un taladro de un cierto diámetro y aquí hay 8 taladros iguales de ese mismo diámetro. Y entre ellos son iguales. Para acotar esta pieza, pues acotamos el valor del diámetro. Observamos que el centro de ese taladro se encuentra en el centro geométrico de la pieza, por eso no hace falta posicionar este centro. Por otro lado, estos 8 taladros, ponemos el símbolo 8 por diámetro 9 para indicar que hay 8 elementos iguales, pero el diámetro de cada uno de ellos es 9. A continuación, para posicionar los centros de estos taladros y de estos, damos la distancia entre estos elementos. Como suponemos que están distribuidos de forma simétrica, siempre prima, como se recordará, acotar entre elementos simétricos. Por eso esta cota de 56 es importante y esta cota de 80 también lo es. A continuación, damos la posición del primer taladro, que serían estos 15 respecto a este plano de referencia, y ahora aquí ponemos 12 por 3 igual a 36, es decir que hay 3 espacios, un espacio, 2 y 3, de 12 milímetros cada uno. Este 3 significa el número de espacios y 36 es el producto de esos dos valores. Digamos que es una forma indirecta de dar la distancia entre este elemento y este, 36 milímetros, y decir que cada dos elementos, cada dos centros de esos taladros están separados 12 milímetros. Y hemos dado aquí la altura de 63. Aquí en la planta damos el espesor de la placa y estos 3 milímetros de la profundidad de esos taladros, que son taladros ciegos, es decir, no tienen salida por la otra cara de la pieza. Entonces hemos hecho un corte parcial y hemos dado esta cota de 3. También podríamos haber ahorrado la planta poniendo aquí la letra T y el espesor 10. Poniendo T 10 tendríamos la información de que la placa tiene ese espesor, es decir, esta medida, y nos ahorramos la planta, pero en este caso, en la profundidad de esos taladros, habría que darla y también podríamos haber buscado alguna forma de hacerlo para ahorrar esto. Si fueran pasantes no haría falta porque ya sería la coincidencia de los 10 con la profundidad de esos taladros. Podríamos, como digo, ahorrarnos el dibujo de la planta poniendo esa indicación aquí del T10, pero este espesor, esta profundidad de 3, habría que, mediante este símbolo, que es el símbolo que se utiliza ahora en la normativa a partir de 2019, sería poner a continuación de esto de aquí 8 por diámetro 9 y poner este símbolo con el 3. En esa indicación. Aquí en este caso queda muy pequeño y no se apreciaría, no habría excesivo espacio y complicaría un poco la figura y hemos preferido hacer la planta dando esto. Pero se recordará que existe este símbolo, que es una especie de T y con una punta de flecha para indicar que la profundidad de este taladro es de 3. Entonces lo indicaríamos aquí, 8 por diámetro 9, este símbolo, inclinado aquí el ángulo de estas letras, y el número 3, que es en milímetros expresado, el espesor de esos taladros. Insisto que como es muy pequeña aquí la figura, hemos preferido no ponerlo así y hemos preferido dar la planta. De las dos maneras sería totalmente digna la representación. En la parte inferior tenemos aquí esta pieza, que como se ve tiene este conjunto de elementos curvos y una serie de taladros. En este caso se puede ver que cada uno de ellos tiene un diámetro distinto. Aquí tenemos dos hexágonos regulares también que son taladros. Y entonces aquí, pues nada, hemos hecho la representación y hemos acotado las distintas medidas. Hemos dado el diámetro de este elemento de aquí, que falta aquí la indicación. Luego hemos dado los diámetros de todos los taladros con el símbolo de diámetro. Vamos a poner esto para que se vea un poco la figura ampliándola. Con el símbolo de diámetro, pues aquí se ve diámetro 15, diámetro 8, diámetro 12, diámetro 10, al ser distintos, y luego hemos posicionado los centros de cada uno de esos taladros. 14 respecto a este eje, este de aquí 15 respecto al eje horizontal, este 11 y este 10 respecto a ese eje, y luego en el otro sentido 13 y 12 para estos dos, y 10 y 13 en la parte inferior para estos otros dos. En este caso, dada la irregularidad de la pieza, ha habido que hacer eso. A continuación hemos dado la distancia entre estos dos centros, entre este punto y este, hemos dado estos 90 milímetros. Cuando es un hexágono regular, ya se sabe que en dibujo industrial se acota siempre la distancia entre caras, nunca la distancia entre vértices. Y aquí hemos dado esta medida, 2 por diámetro 30, porque ese 2 para indicar que hay dos elementos iguales, el de la derecha y el de la izquierda, y hemos dado el valor del diámetro correspondiente a este arco.
aquí damos este radio 11, y no posicionamos el centro de este arco. Aquí habría que poner 4 por 11, 4 por R11. Aquí lo indicamos, 4 por R11. Este R11 que aparece aquí sobra, habría que quitarlo, con lo cual no sería correcto en esta acotación. Luego hemos dado el espesor de aquí y luego hemos dado estos 120, como se puede ver van entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque es una cota que se deduce de las demás cotas aportadas. Si a estos 90 de distancia entre los centros le sumamos este radio, que si este es el diámetro 30, el radio es 15, y este otro radio que es 15, 15 más 15, 30, más 90, 120. Damos esa indicación, pero la ponemos entre paréntesis para indicar que es una cota que hemos deducido de el resto de informaciones que hemos aportado en esta pieza. Aquí hacemos las líneas ocultas para que se vea que todos los taladros que tenemos son ocultos. Son pasantes, quiero decir. Presentamos aquí una tercera pieza en la cual este es el dibujo en perspectiva y tenemos una serie de taladros de forma en este caso rectangular, circular. Aquí, como se ve, hay una pequeña profundidad para este diámetro y luego en el interior hay otro taladro, con lo cual es una variación. Aquí ocurre lo mismo y aquí ocurre lo mismo. Entonces aquí tenemos el alzado, la planta seccionada y la vista lateral seccionada. Aquí hay varias cosas interesantes a decir. Primero, como hay 4 arcos de redondeo, pues ponemos 4 por R9 para indicar que el radio de ese redondeo es repetido en las 4 esquinas y es de 9 milímetros. Aquí obsérvese que este diámetro es de 9. Y aquí, sin embargo, en la planta se ve otro diámetro de 9. ¿Por qué se repite esta cota? Pues porque en este caso este diámetro de 9 se refiere a este taladro que corresponde a este en la parte inferior y este diámetro de 9 se refiere al que aparece aquí. O sea que sería este igual a este. Podríamos haber puesto 2 por diámetro 9, podría ser una opción, pero para diferenciar claramente y que la interpretación sea correcta, este diámetro de 9, ya digo que corresponde a esta, que es una parte de la pieza totalmente independiente. Aquí es posible realmente que sería correcto poner 2 por diámetro 9 y entonces eliminarlo. Pero de esta manera estamos indicando al que lo interprete que esta de aquí corresponde a esta de aquí y corresponde a este elemento que es un avellanado para cualquier representación que queramos hacer. Aquí ven, en el avellanado ya se sabe que los datos los tenemos aquí indicados, se podían haber hecho en la planta. Este avellanado corresponde a esto. Se da el ángulo de este tronco de cono, que son 60 grados, se da el diámetro mayor y luego habría que dar la profundidad, tanto de este elemento como del total. En este caso no se ha indicado, habría que indicarlo y faltaría esa cota en esta representación. Aquí hemos dado las dimensiones del rectángulo y el posicionado de 9 de anchura, la separación de aquí y 6 su anchura del rectángulo. No damos la indicación de a dónde se encuentra, ¿por qué? Porque suponemos que está en el eje de simetría. Tanto este elemento como este están en la simetría. Estos 17 se han dado aquí, puesto que aquí ya no hay una referencia y necesitamos esta cota para conocer esto. Damos estos 22 y 24, obsérvese que no acotamos entre elementos simétricos porque no lo son. Este centro de este taladro y este centro de este no están simétricos respecto al eje de simetría vertical de la pieza. Por tanto, damos las dos dimensiones. Si fuera simétrico, daríamos una desde este extremo hasta este y daríamos la acotación entre simétricos. Damos aquí los 70 de la total y los 50 de la total. Damos este espesor de 4 que corresponde al taladro este de aquí. Y damos aquí este otro espesor de 4 correspondiente a este de esta zona. Y aquí tendríamos un poco la representación de esta pieza. Aquí podríamos haber utilizado elementos, digamos, normalizados de la normativa nueva de 2019, pero con esto creo que es suficiente y creo que la pieza queda totalmente identificada sin ningún tipo de modificación en su interpretación ni en su presentación.